Vos decís que, contanos un poquito esto sobre la conciencia. Vos hablás como que la conciencia es un aspecto del alma, pero que es una capa, que no es todo. No, lo que yo siempre digo es que el alma tiene diferentes capas de la conciencia. Lo que nosotros a veces llamamos el alma, interpretamos una forma de conciencia, pero en realidad el alma tiene varias capas y uno va accediendo a esas capas. Por ejemplo, una de las primeras capas es la intuición. Cuando uno dice tuvo una intuición, hay dos tipos de intuición. Está la intuición instintiva, y a esa no me refiero porque esa es la que es más bien se relaciona con el mundo animal, el mundo vegetal, que también tienen instinto. Por ejemplo, ves un animal y el animal sabe cómo la persona se siente. Tiene como una percepción del otro. Esto es algo natural, es de la sabiduría de la vida, la sabiduría de la naturaleza. Hay otra forma de intuición que tiene que ver con una especie de síntesis. Es como que uno de golpe, uno dice, se me prendió la lamparita. Baja algo a la conciencia y uno sabe algo y entiende algo que hasta ese momento nunca entendió. O se percata de algo que por ahí lo vivió muchas veces, pero nunca tomó ese nivel de conciencia, ese nivel de comprensión, a ese nivel intuitivo me refiero. Después hay otro nivel, por ejemplo, que es lo que se llama conciencia de unidad, que es la conciencia relacional, que es la capacidad que tenemos nosotros, no de diferenciar, sino de ver las cosas que hay en común. La forma diferenciadora, yo me diferencio de vos, primero, segundo, tercero, bueno, malo, lindo, feo, todo ese tipo de nociones en que uno es distinto del otro, es una capacidad de la mente y es una capacidad del desarrollo de lo que se llama el ego. Pero la conciencia del alma es unitiva. La conciencia del alma, una de las primeras capas, es relacionante. Por ejemplo, cuando uno en vez de ver diferencias entre las cosas empieza a ver las similitudes y a partir de ahí se aprende diferente que a través de la diferenciación. No aprendes cómo sos diferente, sino cómo sos igual. Por ejemplo, cuando decimos todos los seres humanos tienen las mismas necesidades básicas, comer, beber, tener una habitación, tener ropa, son necesidades que todos compartimos. En ese sentido, la humanidad es igual, e inclusive lo compartimos con los animales y con las plantas. Todos los seres vivos o todos los seres que habitan en este planeta necesitan ciertas cosas. Mirar la vida desde ese lugar es una mirada diferente de decir esta planta es diferente de esta otra. Ambas son necesarias como visiones, pero la visión del alma es siempre unitiva, mientras que la del ego es siempre diferenciante. Otra capa de la conciencia del alma es la conciencia unitiva pura, que es cuando la persona pierde, es como si fuese un bebé en cierto sentido, pero consciente, donde uno pierde la diferencia con el otro. Tal es la igualdad que uno pierde la diferenciación. Por ejemplo, hay ciertos santos o hay ciertos seres muy especiales que entran en estos estados y no pueden diferenciar con el otro. Uno entra en un estado de unidad total con el otro. Uno y el otro es lo mismo. Entonces, en ese estado, es un estado también de conciencia del alma, pero más elevado, digamos. No me gusta la palabra elevado, pero digamos que es un grado más profundo. De mayor autoconocimiento. De mayor autoconocimiento. La diferencia con el bebé o con la planta o con el animal, que también viven en ese estado de unitivo, es que la persona está consciente de que esto está ocurriendo. Otra forma de la conciencia del alma que muchos tenemos acceso es el observador de nuestras propias acciones, de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios sentimientos. Eso también es una capa de la conciencia del alma. Entonces, a medida que nos vamos profundizando en nosotros mismos, vamos accediendo a diferentes capas de la conciencia del alma. Para eso, el ego, de algún modo, tiene que acceder o permitir que esta otra forma de entendimiento, de comprensión, pueda llegar, porque el ego discriminador no lo va a permitir naturalmente, porque el ego siente peligro. ¿Cuál es el peligro? No quiero ser igual a los demás, necesito ser distinto, necesito ser especial. Ahora, es sumamente importante en este momento histórico esto, porque el ego se necesita para poder acceder al alma en este momento. En otras épocas no era así.
por ejemplo, en las culturas tribales o más autóctonas, ellos llegan al alma de diferente modo, no utilizan el ego diferenciador. Pero en el oeste nosotros tuvimos que desarrollar la individuación. La individuación para nosotros es un proceso evolutivo también. La persona empieza diciendo, este soy yo, diferente de tú o de vos, pero llega un momento en que se tiene que individualizar, es decir, se separa absolutamente o en gran parte de la familia, de los valores sociales, de los valores culturales y se identifica con sí mismo y dice, esto soy yo, esto no soy yo. En el siguiente paso evolutivo, que es la conciencia de unidad que viene ahora, que tiene que ver con todos estos movimientos globales que están ocurriendo en el mundo, desde la internet, la comunicación, pero también las organizaciones multinacionales, todo está funcionando. En el ser humano esto significa que nosotros, a partir de la individuación, es como que entregamos la individuación a la conciencia del alma, que es la relacionante. Y para eso trabajamos a través del femenino, porque la conciencia femenina naturalmente es relacionante, que es la conciencia de la naturaleza, pero por ejemplo en la mujer o en el hombre. Me gustaría detenerme en esto que decís, porque en este tiempo, sobre todo acá en Argentina, después del proceso del gobierno anterior, de la grieta, de la separación, creo que ahora hay como una nueva búsqueda de entender esto, de podemos ser diferentes, pero encontrar puntos de encuentro. Exacto. A partir de nuestras diferencias. Podemos ser parte de un entorno social sin perdernos a nosotros mismos. Exacto. Creo que es como todo un aprendizaje que cada uno de nosotros tenemos que hacer para poder relacionarnos con los otros. Y hay un tema también que a mí siempre me apasiona, que es el tema del lugar de pertenencia. Uh-huh. En una época, eso que vos decías, antes para pertenecer a un lugar tenías que dejar de pertenecer al otro. Exacto, ¿no? Ahora no es así. Ahora hay un cambio respecto a eso, por lo que vos me... Todo está cambiando naturalmente. Lo que tenemos que cambiar ahora es nuestra conciencia para poder entender lo que ya ocurrió. Hay todo un movimiento hacia la unidad, hay todo un movimiento hacia la interrelación, pero no perdiendo la individualidad. Esa es la diferencia. En ese sentido, cuando yo hablo del femenino, el femenino es este movimiento irrelacionante, interrelacionante que está ocurriendo a nivel mundial. Pero es el trabajo de la conciencia del individuo, que es lo que yo llamo conciencia masculina, en el sentido que es diferenciadora y lineal, mientras que esta conciencia que está apareciendo ahora es global y es interrelacionante como si fuese una red, no es lineal. Entonces, lo que está ocurriendo es que nosotros tenemos que poder entender que el proceso nuevo no es mezclarse en la red y perderse nuevamente como era antes. Ahora tampoco es, este soy yo y no pertenezco a ningún lado más, el resto del planeta es diferente a mí. Tampoco es eso. Es, yo soy un individuo, esto es lo que me gusta, esto es lo que no me gusta, este es mi estilo de vida, estos son mis valores, estos son mis elecciones. ¿Cómo puedo servir a esta red? ¿Cuál es mi parte en esta red? Porque al fin de cuentas todos somos parte de una especie de gran rompecabezas. Somos una pieza individual, pero nuestra pieza cabe en un rompecabezas mayor. Y es las relaciones con quien esa pieza que somos nosotros combina la forma en que nos vamos relacionando. Si nos perdemos, nos volvemos inconscientes, es decir, de algún modo retrocedemos evolutivamente hablando. Pero si nosotros llegamos a poder ser individuos y vemos cuál es nuestra parte en el esquema mayor, entonces ahí es como que está funcionando como individuo dentro de un mundo relacionado. Ese es el siguiente paso, pero para eso necesitamos una conciencia que nos permita no tener miedo, porque causa miedo, tanto la individualización como el perderse en la red, ambas cosas nos causan naturalmente temor. Una es de perder nuestra esencia como individuo, la otra es de directamente no saber quiénes somos, porque tengo que pertenecer en todos estos lugares. Entonces, el ideal, hacia donde estamos yendo, es esta combinación del femenino y del masculino. La dificultad es que estamos tratando de ser individuos
cuando en realidad está surgiendo todo este femenino que es relacionante. Y no sabemos porque este femenino es un femenino que no conocemos, hace más de 3000 años que no existe, o que fue aplastado de diferentes maneras. Entonces, tenemos que encontrar cuál es el verdadero femenino. En mi trabajo yo busco la esencia del femenino, no lo que uno llama ni el género, ni lo que llamamos este femenino, esto no es femenino, no es así. Hay ciertas cualidades esenciales del femenino, la creatividad, la contención, la relación, la capacidad de contacto. El femenino naturalmente entiende la unidad. Cuando tenemos un bebé, por ejemplo, yo siempre doy este ejemplo porque es el más claro, uno sabe que está unido a su bebé sin pensarlo. Tal vez desde ahí surge la diferencia. Es muy clara la diferencia. Entonces, pero en el hombre también existe la posibilidad de saber esto. Ese tipo de conocimiento de la unidad con la aparición del patriarcado es lo que se termina, es lo que tratan de erradicar. Y evolutivamente hablando fue necesario, porque no podíamos desarrollar un ego diferenciado dentro de esa conciencia unificada y relacionante inconsciente del femenino. Entonces se necesitó hacer como si fuese un espejo para poder observar desde afuera. Y esto lo ves en todo, porque la religión, por ejemplo, la religión de la tierra, la religión intrínseca de las culturas nativas, por ejemplo, Dios se fue al cielo y se transformó en un varón, además. Y su hijo también es varón y de algún modo todo se transformó. Es patriarcal, es masculino. Todo, o sea, todo se transformó. A nivel de la conciencia, lo que significó fue que nos transformamos, pudimos desarrollar un desapego suficiente para desarrollar el yo, que antes no existía. Y ahora ese yo está al borde de la hiper desidentificación con el medio, que es cuando el individuo se siente aislado. Es una paradoja esto del individuo aislado en un mundo en donde las redes sociales hoy nos invitan a ser parte, y si no sos parte, no sos de alguna manera. Está pasando eso y también es un nuevo código a descifrar. Y ¿cómo pensás que las redes sociales hoy suman o restan a la hora de relacionarse? Yo creo que depende de lo que estén promoviendo. Tu trabajo, por ejemplo, es relacionante y aparte te abre emocionalmente a oportunidades. Exacto. Porque el aislamiento, la sensación de aislamiento te cierra emocionalmente, no te abre, te hace como de algún modo. Una coraza, como cerrarte. Te crea temor. Entonces, ¿qué pasa? Y hay muchas de esas informaciones también que están por todo el mundo. Abrís internet y te enterás de todas las muertes que ocurrieron en todo el planeta, de todos los robos. Y eso también es cierto, pero también hay otras cosas ciertas. Pero te causa un cierto temor y mayor sensación de aislación, sensación de que tenés que separarte. Pero hay otra forma de comunicación que te integra. Y te integra a través del corazón, te integra no a través de la emocionalidad, pero a través de la realidad de que hay gente haciendo cosas para el mundo. Te integra sabiendo de que hay otros pensando en uno, aunque yo no lo sepa. Y aunque no los conozcamos. Exacto. Entonces, eso para mí es como algo poderoso. Es como mágico. Es como mágico. El hecho de que hay tantos seres humanos trabajando para el bien y que uno ni siquiera sabe, porque uno de lo que se entera es de lo que es sensacional. Y en ese sentido las comunicaciones ofrecen una posibilidad negativa, digamos, de encierro. Pero después están surgiendo todas estas formas más conscientes de trabajo. Uno de los grandes cambios en este momento histórico es el hecho de que muchos en los sistemas de comunicación se están volviendo conscientes y ya no quieren la corrupción. Y por otro lado hay otros que están vendiendo el alma y se están notando mucho las diferencias ahora. Antes era como que todo estaba medio más como mezclado. Intangible. Ahora la diferencia me parece es que hay más opciones. Sí, hay más opciones. Y
Creo que el desafío hoy es en ayudar a que cada uno de nosotros estemos preparados y formados lo mejor posible, formado digo desde la conciencia, desde lo que vos proponés, para saber quiénes somos, qué queremos y qué elegimos para nuestras vidas. Hoy y poder vivirlo. Creo que lo que muchas veces las personas no nos damos cuenta es de que nosotros tenemos la posibilidad de elección. Siempre. Yo creo que ahí está la gran encrucijada. Un verdadero movimiento evolutivo es hacia la libertad humana, porque el ser humano se le otorgó el don de elegir libremente, pero es la estructura social, la estructura de las creencias, la estructura de los valores impuestos. Por eso la individuación es un proceso tan importante, porque uno tiene que poder elegir sus valores. Aunque sean los mismos valores de lo que aprendió, uno los tiene que poder elegir, no solamente vivirlos de memoria. Y hay algo que me parece que sí vienen a aportar las redes sociales como oportunidad para cada uno de nosotros, como digo yo, cada uno en su red social es un influenciador. Por supuesto. Y tenés la posibilidad de compartir eso, claro, lo que vos sos y tus valores en pos del otro, como decís vos, claro, en otro que puede ser tu amigo, pero también que las redes sociales puede llegar a ser que llegues a alguien que no conoces. Exacto. Y desde ahí que se genera como una cadena virtuosa de generosidad desde la comunicación. Desde la comunicación. Que me parece que es como el primer punto, como yo siempre digo, que hay 3 pasos para entrenar nuestro ser, ¿no? Humano, que es ver, hacer y compartir. Claro. Me parece que si uno no, ahí viene la cosa, el compartir es el momento compartir lo que vos actual. decís relacionante. Claro. Que creo que es una y oportunidad. Y aceptando la libertad del otro. Porque otra de las cosas que están ocurriendo ahora es que se tiene que respetar la individualidad. Antes no era así. Antes el compartir venía porque yo iba a hacer la misma carrera que hizo mi madre y mi abuela. O sea que todos íbamos a hacer lo mismo. Compartíamos porque vivíamos dentro de una misma estructura psíquica, que era familiar o social. Hoy por ahí no es así. Hoy tenemos que, la sensación que yo tengo es que es vivir la individualidad y compartir sin perderse y sin sentir que uno pierde su libertad. En ese sentido, también los aprendizajes tienen que ser diferentes, porque en cierto modo seguimos aprendiendo con las técnicas antiguas, donde uno tiene que escuchar y aceptar lo que nos dice otro, sin saber si estamos de acuerdo o no. Entonces, la única alternativa que tenemos a eso es la rebelión. O uno se somete sin pensar y acepta todo mecánicamente, o se rebela y tampoco tiene hacia dónde rebelarse, porque no tiene fuente. Entonces, terminás volviendo al círculo anterior, porque no... Repitiendo. Exacto, porque es la única fuente que tenés segura. Pero si nosotros permitimos, especialmente desde que los chicos son chiquititos, a poder desarrollar la libertad de elección y haciéndose responsable de lo que uno elige, entonces es como que estás permitiendo que el ser humano sea libre. Y yo creo que este es un momento fundamental en que estamos desesperados por ser libres, pero no sabemos cómo. ¿Cómo fue tu despertar, digamos, por esto que hablábamos siempre, la persona que te escucha y dice, quiero empezar a reconocerme y a conectarme con este ser consciente? ¿Cómo fue tu experiencia y qué le podríamos decir como ese primer paso de registro para empezar como este trabajo? Porque es un proceso y un trabajo. Bueno, en mi caso yo lo hice a través de los sueños, porque siempre soñaba mucho, pero hay muchas formas. En mi caso yo lo hice a través de los sueños, porque descubrí, aparte después estudié, pero al principio descubrí que había mensajes de mí para mí misma, de cosas que yo no había pensado. Yo nunca tomo los sueños como algo, siempre los tomo como algo simbólico, como un mundo simbólico, como algo de mi interior que está tratando de mostrarme y de enseñarme algo. O sea, los tomo como un maestro interno, al sueño en sí. Y después aprendí desde el punto de vista junguiano, desde el punto de vista gestáltico y desde el punto de vista sufismo, que trabaja más la parte mística. Entonces, naturalmente, yo siempre encontré en el sueño mensajes para mi propia vida y veía la relación que había entre el mensaje del sueño y lo que yo estaba viviendo en lo cotidiano.
O sea que el sueño a mí no me llevaba necesariamente al mundo del sueño, me llevaba al mundo de este plano. Bueno. Otra cosa que también trabajé mucho fue el hecho de que yo siempre me manejé con mi intuición. No en el sentido de que mi intuición es bárbara, no es por ahí. Si yo sentía algo, como un llamado. Escuchaba. Prestaba atención. Y por ahí no me llevaba a definir, pero sí a prestar atención a algo. Algo ahí hay. Hay algo más. A atender. A prestar atención. Y darme el espacio interno de decir, esto es lo que me parece, pero ahí está otra parte que me está diciendo otra cosa. ¿Cuál es? Entonces, nunca fui de definir, de decir esto es blanco y esto es negro. Más bien yo siempre estuve entre los grises. Decir, bueno, lo que me está diciendo el mundo es blanco, lo que yo veo por acá es otro color, vamos a ver qué hay en el medio. Y la otra cosa, honestamente, es que yo creo que siempre fui un poco rebelde. Siempre cuestioné, pero no cuestioné para destruir al otro. Para mí el cuestionamiento siempre pasó en quiero saber más. En curiosidad, como digo yo soy curiosa. Quiero saber más. Claro. ¿Y por qué es esto? Y bueno, ¿y por qué me tengo que quedar con esta respuesta? Creo que una de las buenas cualidades que tuve es que no fui destructiva, es decir, porque me parece que esto es de esta otra manera, tengo que destruir esto otro para que no sea, para que no exista. Sino más bien, esto es lo que yo parece y esto es lo que me parece más, digamos. Pero nunca destruí lo anterior para poder seguir creciendo. Es decir, utilicé un poco el femenino, que es seguir integrando. Y la verdad es que también tuve sueños muy fuertes que cambiaron mi conciencia. Esta es la realidad, que son sueños ya místicos, donde yo no tuve nada que ver, pero fueron efectos de la experiencia del sueño que realmente cambiaron mi forma de entender el mundo completamente. Y eso me pasó a partir de los 14 años. A los 14 fue la primera vez y después tuve otras. En realidad fueron 3 oportunidades, 3 sueños muy muy fuertes que cambiaron mi conciencia y que fueron cada vez más unitivas las experiencias. Pero eso me sirvió también para poder trabajar con las personas, porque en realidad el cambio de conciencia no es un milagro, ni tampoco es algo de que uno tenga que hacer un entrenamiento de toda la vida, no es así. El cambio de conciencia es una sencilla apertura, o sea que el único esfuerzo realmente es permitirnos ver un poco más, y eso significa enfrentar el miedo de ver un poco más, porque ver un poco más es a veces ver cosas que uno no tiene ganas de ver. Entonces hay veces que es doloroso ver un poco más, pero hay otras veces que es maravilloso, porque hay muchas cosas de nosotros que no sabemos y que en realidad actúan en nosotros y que son bellísimas. No, y que aparte tolerar el proceso, ¿no? Aprender a transitar el proceso. También creo que nos educaron a que la vida tiene que ser Disney. Claro. Y muchas veces nos pasa que cuando nos enfrentamos con estos momentos que reconocemos en nosotros mismos que tal vez algo no estamos tan contentos con lo que estamos viendo, claro, enseguida queremos taparlo. Claro. Y la sensación es que a la larga eso, como yo digo, que tiramos abajo de la alfombra, termina surgiendo y empeorando tal vez cosas buenas que nos pasan. Absolutamente, entonces, absolutamente. La integración para mí es uno de los procesos que estamos hablando de relacionar, es integrar, es cada vez integrar más. En realidad estamos hechos de todo. Hay historias de un cierto santo que parece que estaba borracho espiritualmente, no borracho de alcohol, sino que estaba como en un estado así de éxtasis. Entonces había un policía nuevo en ese bar, en ese pueblo, y lo encontró y le dice, ¿qué está haciendo? Y dice, estoy borracho. Entonces dice, ay, pero si está borracho, ¿quién es usted? No sé quién soy, le contesta. Entonces le dice, ¿es usted un ladrón? Sí, soy un ladrón. ¿Es usted un criminal? Sí, soy un criminal. Entonces lo lleva a la cárcel. A los 2 o 3 días viene el comisario del pueblo que conocía a este santo y sabía que se emborrachaba espiritualmente y que andaba en éxtasis caminando por las calles del pueblo. Le dice, ¿qué hace en la cárcel? Dice, no, me dijo que era un ladrón y que era un criminal.
Entonces va y le pregunta al santo, le dice, ¿usted dijo que era un ladrón? Sí, sí, sí. ¿Dijo que era un criminal? Sí, sí, sí. Pero usted no es ni ladrón ni criminal. Le dijo, ¿qué es lo que no soy? Y eso para mí es la esencia de ser uno mismo y al mismo tiempo aceptar la humanidad que compartimos con todo el resto. Y me parece que desde ese lugar viene la compasión. Y la compasión es, desde mi punto de vista, no la compasión de decir que el otro que pobre, sino de la común pasión. Cuando uno y el otro pueden hablar desde la misma pasión, desde ese encuentro, de compartir esa humanidad en ese instante. Eso es lo que nos permite cambiar nuestra conciencia. Vivir esa compasión. De absoluta igualdad con el otro, de absoluta decencia en cierto nivel, de encuentro. Y eso es para mí lo que es la verdadera integración. No es solamente decir, aceptar todo lo que tengo, sí tengo todo esto, pero hay veces que hay ciertos procesos que también necesitan de decir, bueno, todo eso es lo que soy, pero hay más. Tampoco quedarme. Porque hay un aspecto de la individuación en que uno también se queda estanco ahí. Uno descubre todo lo que uno es y es como que llegó a un plató, no necesito más nada. Y eso pasa a ser una justificación de quién soy, en vez de realmente quién soy. Al final de cuentas somos todo. Y elijo vivir ciertas cosas de ese todo. Y en cada momento sacó lo necesario. Como si fuese el sombrero que me pongo para hacer. Claro, pero la única manera que podemos realmente conectarnos con el otro es si reconocemos que somos todo y reconocemos en nosotros verdaderamente que somos capaces de. Aunque no lo hagamos, no tenemos por qué hacerlo, pero que somos capaces de en un momento determinado de nuestra vida. Entonces, para mí construir esos pequeños puentes son los que nos llevan a cambiar nuestra conciencia. Y una vez que cambió, ya no ves más el mundo a través de los ojos del ego solamente, porque es imposible, porque uno recuerda, y al recordar es un estado de presencia diferente, porque uno no reacciona, porque uno viene de otro lugar más profundo en sí mismo. Esa es mi experiencia, y esa es la experiencia que yo veo que todos son capaces. A veces necesitan recordárselo, y yo a través de los sueños, cuando me cuentan un sueño, trato de responder a ese lugar. ¿Cuál es la necesidad del alma? De aprender algo en particular y de integrar. Para ir cerrando, contanos un poquito sobre el curso que vas a dictar en Nucleándonos y qué posibilidad tienen las personas que elijan transitarlo de conectarse con qué. Lo que nosotros vamos a hacer es en cada una de las 3 clases vamos a estar trabajando sobre una forma de sueños diferente, porque hay diferentes niveles de sueño, diferentes tipos de sueños que provienen de voces diferentes internas. Entonces, entre todas esas voces, mi interés siempre es escuchar la voz del alma. ¿Cuál es el mensaje del alma para saber cuál es mi paso? Y la voz del alma no siempre se relaciona con la voz del ego. Es diferente. El alma viene a aprender 2 o 3 cosas en general. Entonces, ¿cuál es la cosa que estamos necesitando aprender en este momento de mi vida? Yo no establezco muchas relaciones de codependencia, sino más bien mi interés es que la persona de a poco, yo la puedo ayudar a que vaya descubriendo partes del sueño, pero en realidad mi interés a través de la enseñanza es que la persona empiece a descubrir sus propios mensajes. Y esto a veces significa error y acierto. Uno piensa que el mensaje de uno puede tener un sueño y verlo cada 5 años, y cada 5 años aprende algo nuevo de su propio mensaje. Entonces, un poco ver cómo la persona puede encontrar su propia guía interior. Y en la última clase, que es la 4ª, más que de sueños, vamos a trabajar con ver la tipología de cada persona, la tendencia natural de aprendizaje de cada persona, ver cómo puede desarrollar su propia espiritualidad, su propia conexión, sea a través del sueño o a través de otras técnicas de las que voy a hablar, a partir de la necesidad personal. Por ejemplo, hay personas que no pueden meditar, y hay personas que pueden meditar por horas, y hay personas que tienen que caminar, hay personas que lo hacen cocinando, que entran en un estado interior.
cada persona tiene que encontrar su forma, apreciar esa forma y poder valorarla y utilizarla como herramienta para conocerse más y para servir más, porque cada vez que conocemos más de nosotros mismos, en realidad estamos sirviendo a la vida, lo sepamos o no. Hola.